Bueno, aquí ya en el tercer bloque del programa nos encontramos con visitas en los estudios, nada más y nada menos que dos alumnos del ICES que estuvieron participando de la feria zonal de ciencia y tecnología y pasaron a la instancia provincial que se va a realizar el 18 de octubre. ¿Sí? 19. ¿Viste el cambio? 18 y 19, parece que... son Marcelo Nitor y Fernando Mercado, quienes presentaron el proyecto Las efemérides son efímeras, nada más ni nada menos que ese título. A ver, ¿cómo surge esa problemática? ¿Quién de los dos? Buenas tardes primero. Buenas tardes. Primero, gracias por el espacio para venir a contar nuestra propuesta. Esta problemática surge a partir de que en nuestra práctica, en nuestra residencia, hemos observado que en muchos de los casos las docentes siguen abordando las ciencias sociales como una efeméride, y hay casos en los que ni siquiera se da ciencias sociales en las aulas. Entonces nosotros por eso planteamos esto de tomarlo como un proceso de construcción sociocultural, porque precisamente es, digamos, la forma de construir la historia, y creemos firmemente en que este abordaje también desarrolla un montón de capacidades en los alumnos que muchas veces no son tomadas o se cree que no se pueden llegar a lograr. Primero, ustedes son alumnos de ¿qué año de la carrera docente? ¿En qué año están? Nosotros somos alumnos del cuarto año del profesorado de educación primaria. Bien, ¿y cuánto faltaría para que logren el título, digamos? Está a menos de un mes. ¿Por eso, Sí, y yo estoy haciendo mi primera etapa de la residencia, o sea, me faltaría medio año, 6 meses más. Bien, porque ustedes en las observaciones detectaron esa situación y surge la problemática de las efemérides, ¿cierto? O sea, porque al tomarte de dónde surge la problemática, para aclarar en el aire a la audiencia y a los dos colegas que están escuchando, los docentes, de que, no, a ver, las ciencias sociales a veces se la aborda de distintas formas, no todos abordan de la misma manera en las instituciones escolares. Se lo hacen de diferente manera, pero sí las efemérides se las toca solas, sí, muchas veces descolgadas, descontextualizadas de los otros temas que se están desarrollando. Ese es el punto donde realmente surge la problemática de investigar, ¿no? Del cómo a darle una vuelta, a buscar nuevas estrategias para la enseñanza. ¿Ese es el objetivo? Sí, totalmente. Como decís, el tema de esto de la efeméride es efímera precisamente porque queda ahí, queda en la nada, queda como una actividad no vinculada con respecto al trabajo en el aula o también con el desarrollo, digamos, desde lo histórico, desde la identidad, queda medio aislado, ¿no? En algunas de las observaciones, no solamente las nuestras, sino lo de los años y años de experiencia de nuestros profesores de la didáctica específica, siempre queda, digamos, esto de 9 de julio, vamos a pintar la casa de Tucumán, ¿no? Y cómo pintar un dibujo de la casa de Tucumán puede, digamos, ayudar a desarrollar este sentido de qué pasó precisamente en ese hecho histórico, ¿no? Es casi nulo, ¿no? Imaginarlo. Entonces, tal vez desde ese planteo nosotros proponemos esta metodología. ¿Cuál fue tu participación en el proyecto? ¿Cómo realmente te vinculaste? ¿Qué tuviste que hacer? Primero y principal, bueno, a partir del marco teórico, empezar a ver esto de lo que estaba planteando mi compañero con las secuencias que íbamos formulando ya desde el año pasado. Cuando te sentás a armar la secuencia, todo lo que tenés que tener en cuenta desde el recorte temático en adelante para poder estructurarla y para que el niño pueda establecer relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, para que él sepa valorarlo. Material bibliográfico que estuvimos investigando, estuvimos haciendo encuestas. ¿En
propuesta hacia a quiénes, a docentes, a docentes de distintas instituciones o tomaron una sola. De diferentes instituciones. Bien, es muy rico y eso es muy, realmente te da un panorama general en realidad de cómo según la respuesta, ¿no? Porque ustedes la tabularon la respuesta y sacaron un punto en común. Sí. Y salió esa pregunta de que siguen siendo, son efímeras, son como efímeras nomás. Claro. Y además, dentro de lo que es la didáctica de los sociales, nos planteábamos también estos supuestos. A ver, ¿por qué? ¿No? Llegamos, digamos, a los supuestos de pensar que es por falta de interés de los docentes, falta de interés por informarse, falta de capacitaciones, tal vez, y digamos que es por ello, o no querer pensar en estrategias para abordar, porque también es cierto que hay muchas fechas históricas que es un poco sensible tocarlos, ¿no? Sí. Como lo son el Día de la Memoria o el Día de los Excombatientes de Malvinas o el mismo abordaje de los pueblos originarios. Es como que partimos a partir de esos supuestos. Y bueno, y dentro de los marcos teóricos y demás que nos da la didáctica específica, de la mano de nuestra querida profe Patricia Urrutia, es que pensamos en esta revisita al pasado, ¿no? Precisamente por eso el subtítulo del proyecto es Pasado Revisitado, ¿no? Porque habla, digamos, de volver y de revisar y de plantearnos propuestas pedagógicas que realmente aborden el hecho histórico y que lo trabajen y también de la mano de desarrollar otras capacidades, ¿no? Dentro de los conceptos de la didáctica específica están los principios explicativos que buscan estructurar, digamos, ayudar a organizar el abordaje de estos hechos a partir del desarrollo de capacidades y aptitudes en los chicos. Claro, porque yo creo que si le preguntaron, no sé cuáles fueron en la entrevista, qué preguntas hicieron a los docentes, pero quizás uno de las respuestas que dieron es el inconveniente de cómo a veces no se sabe cómo abordar esas temáticas, y la otra es por qué no se sabe, porque no se encuentra quizás el material didáctico que pueda apoyar, respaldatorio, digamos, ¿no? Por ejemplo, utilizar videos, bueno, ahora que hay mucho YouTube, o se pueden utilizar la sala de computación para ver determinados hechos históricos que ahora se ponen como ser en videos en YouTube, que podés ver en dibujitos animados si son en niveles más bajos. O sea, hay herramientas, pero lo que hay que hacer es buscarlas. ¿Eso han manifestado ese tipo de inconveniente los docentes, por ejemplo? Sí, uno de los inconvenientes era cómo allancar el tema. Nosotros hablábamos ahí cómo se estructuraba una secuencia de los principios explicativos, y entre ellos estaban los principios estructurantes, que son, o sea, cómo se estructura. Tenemos que hacer que en la secuencia esté la relación sujeto, tiempo histórico y un espacio geográfico donde sucedió todo eso. Después estaban los principios explicativos, que hacen referencia a que, voy a nombrar uno, hay muchos, pero uno es, por ejemplo, la multiperspectividad, esto de trabajar con los niños las diferentes miradas sobre un hecho histórico, no trabajar con una sola mirada. También está el otro principio explicativo de identidad, alteridad, bueno, entre otros. Es importante también hacer el recorte temático para poder estructurar la secuencia. Ahí hay que hacer hincapié realmente, que a veces con la formación docente no siempre viene, o sea, no siempre los institutos de formación dan esa parte de hacer recortes temáticos, porque a veces es tan amplio el tema que no, como te dijeron, no se sabe por dónde empezar.
abordar ese tema y cómo relacionar toda la secuencia. Por ejemplo, si acá la Revolución de Mayo estaba en este lugar, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en Estados Unidos? ¿Qué pasaba en otros lugares, quiero decir, del mundo, en el mismo momento que esto sucedía acá? O sea, no era que estábamos aislados del mundo, todo tiene relación con todo, por algo surge en realidad, y entonces el niño, el joven, o sea, porque podemos hablar de una línea, o sea, de una histórica general en el sistema educativo sobre la ciencia social y cómo abordarlas, ¿no? Claro. De otra manera, de verla en un contexto de lo que es histórico, geográfico, humanístico, o sea, porque intervienen muchas ciencias. Así lo han encontrado ustedes también. Sí, claro, y a partir, digamos, volviendo un poquito a lo que había preguntado, de esta de no estar preparados, digamos, como para darle un abordaje que sea satisfactorio, ¿no? Pasa, digamos, que también hay muchas fuentes de información que nosotros podemos consultar, yendo, digamos, para abordar el tema, ¿no? Y haciendo conocimiento de estos propios hechos históricos, es mucho más fácil también pensar en las propuestas que queremos llevar al aula. Siempre pensando, por ejemplo, obviamente en el grupo, ¿no? Si es un segundo, por ejemplo, un segundo grado, tal vez trabajando desde la Revolución podría trabajar lo que es las clases sociales que había en aquella época, tal vez, y no hablarle de que hubo causas externas e internas, porque tal vez es muy abstracto todavía para los chicos, porque su nivel cognitivo es ese, ¿no? Y pasa también que se agarra lo primero que vemos que parece lindo y también nos equivocamos. A mí me pasó con los cuentos clásicos regionalizados, ¿no? Que cuando recién salieron, yo pensé que era una genialidad, la verdad. Me compré los 2 tomos y después lees, y bueno, la Blancanieves de Tierra del Fuego, ¿no? Y vos decís, wow, qué copado, es el cuento clásico pero contextualizado, ¿no? Y se pierde esto de que está hablando de un pueblo originario, y para los más chiquitos, que es un texto que suele tomarse para los más chiquitos, sí. Se piensa que es como, wow, con esto sí arranco, ¿no? Pero estamos dando la imagen de que los Selknam, muchas veces todavía llamados Onas hoy en la escuela, los Selknam tenían princesas y tenían 7 enanos, que en el cuento lo representa como los espíritus Selknam, que eran 7 enanos que estaban ahí, y su abuela, una chamán, le hacía brujerías, ¿no? Y la primera presentación de un pueblo originario con un cuento, digamos, primero que es una falta de respeto a la cultura Selknam, y segundo que la primera impresión de los chicos es la que queda como más propia, una más apropiada. Entonces, si nosotros le presentamos así a los chicos van a crecer pensando que los Selknam eran eso, ¿no? Y esta selección de materiales también mucho más minucioso que tenemos que tener. Bueno, ese es todo un tema. Lamentablemente en la formación docente no está esa materia, digamos, está como módulo la enseñanza de selección de material de apoyatura, ya tanto bibliográfica como de otro tipo, ¿no? Porque es muy necesario utilizar en las aulas, ya sea desde el nivel inicial hasta todos los niveles, siempre con apoyatura, siempre, porque no puede ser, o sea, solo la palabra del docente, o sea, hay que buscar distintas fuentes, distintos recursos, y confrontar esos recursos y ver, porque en algunos puede encontrar algunas cosas y hay errores igual, errores conceptuales en los propios material que se selecciona. Total. No sé si lo han notado eso también cuando realizaron Nosotros estuvimos haciendo para el proyecto análisis de manuales, y ahí encontramos hasta que los Selknam hacían su choza con piel de puma. Es un manual de divulgación nacional y tenía esa información tan errónea
que nosotros nos admirábamos y empezamos a hacer análisis de manuales y también lo incorporamos en la carpeta de campo porque nos parecía interesante eso. Pero es como sostenemos que si vos al niño lo formás que sea crítico, analítico, que él pueda realizar su propia hipótesis y después comunicarla, entonces es como que esas informaciones él no las va a tomar ahí nomás en una cierta edad, él la va a analizar. O sea, un puma puede vivir acá con estas temperaturas que tenemos, no es como que va a creer todo lo que le brinden. O sea, con este enfoque nosotros apuntamos a eso, a que el niño llegue a hacer eso que por ahí quizás nosotros en mi época, por ejemplo, yo no lo tuve. Y ese libro, si le agarra a alguien del norte, va a pensar que acá vivimos con pumas, ¿no? Y es gracioso, porque igual en este mismo análisis de manuales encontramos, bueno, todo relacionado, ¿no?, al 12 de octubre, Día de la Raza, Encuentro entre dos mundos, Conquista de América, Llegada de Colón a América, ¿no? Y en la mayoría de estos materiales dejaba a Colón como al gran aventurero, ¿no? Y hace poco, yo pensando ahora en una propuesta que se aborde desde el 11 de octubre como día del último día de libertad de los pueblos originarios, trabajo la cultura maya, las características distintivas de los mayas, y encontré un relato de una descendiente maya, activista y también Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, sí, que ella en un testimonio dice: los pueblos originarios trabajamos el 11 como esperamos el 11, conmemoramos el 11 como el último día de libertad de los pueblos originarios, porque el 12, nombrado Día de la Diversidad Cultural, tapa lo que realmente sucedió a partir de esa fecha, ¿no? Pasa por alto todo lo sucedido, y viniendo de ella y haciendo análisis de la historia, leyendo, consultando, uno se da cuenta que es acertado, más cuando viene, digamos, desde el testimonio de personas que fueron protagonistas directa o indirectamente del hecho, ¿no? Sí. Eso hay que tener, por eso es tan difícil en realidad el abordaje de esos temas o esas temáticas dentro de las aulas y según los niveles que tengan los niños, el grado que te toque, porque es la mirada de un protagonista, pero es un protagonista, Premio Nobel de la Paz, o sea, igual hay que ver en ese momento histórico qué sucedía acá en América, bueno, que eran realmente los pueblos originarios, y por qué se decide del otro lado del mundo venir para este lado, digamos, ¿no? O sea, cada uno tiene unas razones, todo el mundo tiene razones en realidad por la cual hacen. Algunos avasallan con sus razones, otros no, otros son de manera pacífica. Y hay que abordarlos de que los chicos conozcan las dos maneras, digamos, ¿no? Que en la vida se va a encontrar así, que no siempre es todo lo que uno piensa o todo lo que uno puede ser bueno, digamos, ¿no? Es bueno, porque a veces las intenciones de llegar a otro mundo, como fue el viaje que lo impulsó a Colón, viajar tanto tiempo, porque también hay que verlo a Colón cómo realmente sobrevivió y atravesó todo eso. O sea, de ese lado también hay que revalorarlo en su travesía, en lo que tuvo que conseguir, en lo que tuvo que hacer para venir, no a lo que después hizo. O sea, claro, también... pero Colón no fue, digamos, borrado de los libros de ciencias sociales por tanto tiempo como lo fueron los pueblos originarios. Recién ahora está saliendo, digamos, a luz todo el sufrimiento, el asesinato que dejó, digamos, la colonización impulsada, digamos, a partir de esa fecha, ¿no? Y sí, supongo que hay que revalorizar los abordajes, claro, totalmente, pero los que salieron perdiendo fueron los pueblos originarios. Entonces, a partir de ahí, porque tampoco se puede negar que vinieron y después se enriquecieron, asesinaron, hacían que los propios pueblos originarios se peleen entre ellos, hacían pasar por dioses. Entonces, digamos, sí,
trabajar ambas miradas, pero tampoco olvidarnos que por arriba de todos nosotros están los derechos humanos. Sí. Y también, como le digo, los que salían perdiendo más fueron los pueblos originarios. Claro, por eso es que hay que revalorizarlo y buscar más elementos, porque como decir, al no hablarlo, al hacerlos invisibles, no hay mucha bibliografía, no hay muchos recursos como para que el docente pueda dárselo a los alumnos. O sea, es lo que, con una mirada distinta de las efemérides escolares, entonces va a ser diferente. Entonces, y se está haciendo mucha bibliografía, evidentemente nueva, sobre los protagonistas, porque hay gente descendiente de los pueblos originarios, por ejemplo acá en nuestra provincia, sí, que están reescribiendo y haciendo libros sobre cómo realmente han vivenciado esa forma, ¿no? Totalmente. Una de ellas es Ana Legunda, Margarita Maldonado. Margarita Maldonado es una persona a la que yo consulto constantemente cuando se trata del pueblo Selknam, por ejemplo. Pero también pasa que en las escuelas todavía se sigue escuchando ONA, ¿no? Entonces, digamos, ya partiendo de llamarlos ONA, ya hay una falta de información ahí. Y es importante, digamos, que si se va a llevar un contenido al aula, o por lo menos es lo que se nos enseña desde el ICES y también, digamos, lo que uno toma porque ve que es el camino, ¿no? Que es necesario, digamos, interiorizarse en los temas, porque al aula hay que llevar verdades y propuestas que sean de calidad, ¿no? Y si uno parte ya llamando a los ONA, ya hay una falta de información que después se transmite y se transmite a los alumnos, y después eso sigue y no se cambia nunca. Y en realidad yo creo que se tendría que dar un abanico de elementos y llevar esa problemática. O sea, si es que salta esa palabra en alguna bibliografía, va a figurar. Y entonces, según el grado, no te digo con los chiquitos, en algún grado seguramente tenga que debatirse esa palabrita. ¿O no? Sí, totalmente. Claro, porque si queremos formar niños críticos y que realmente analicen lo que es, ellos buscarán realmente eso. Y cuéntenme, ¿cómo fue realmente vivir la Feria de Ciencia ese día? El público se acercó, preguntó, hicieron preguntas que a lo mejor no lo habían pensado, se enriquecieron con algunas de las respuestas que ellos dieron. Sí, voy a contar una parte de lo que expusimos en la Feria de Ciencia, que es una caja de objetos que se consideran fuentes secundarias porque derivan de la información de las primarias. Por ejemplo, él tiene una caja de objetos que hizo de la cultura Selknam. Él hizo el curso de cestería con el tayú, que tejió una cesta. Entonces vos, al abrir la caja, le preguntás a los niños para saber qué ellos conocen del tema, quiénes creen que lo hayan usado a eso, y sale de ellos, empiezan a relacionarlo ahí nomás. Entonces vos ya le das la información que lo llamaban tayú, que son juncos, que se consiguen cerca de Tolwyn, las muñequitas que jugaban los niños en ese tiempo, también están hechas con la piel de guanaco. Te dicen ellos que es la piel de guanaco, o sea, saben explorar y ellos llegan a eso. Es como un atractivo que teníamos para los niños, porque si bien nuestro stand era como que apuntaba más a adultos, pero sí, se acercaba un niño y te preguntaban: ¿y tu stand de qué se trata? Entonces sacábamos una caja, teníamos una de 25 de mayo y una de la cultura Selknam. La de 25 de mayo tenía peinetas que le pusieron detalles antiguos con perro, entonces todo eso les llamaba la atención, era atractivo para ellos desde ese punto. Y en cuanto a docentes, también se acercaron bastante y les comentábamos de esto, y es como que lo hallaban muy interesante.
Además, digamos, hablábamos un ratito sobre lo que era la literatura para las más chiquitas, ¿no? Hay textos o cuentos que pueden servir como disparador para iniciar en un tema, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento muy lindo que se llama Ramón Preocupón, y esa historia habla sobre las muñecas quitapenas, que son tradicionales de Guatemala y de la cultura maya, ¿no? Entonces sirve de disparador, digamos, para introducirnos en a ver a quién le habrán pertenecido estas muñequitas, quiénes la habrán hecho, ¿no? Y si no, están también canciones como una que a mí me encanta mucho, digamos, es La pájara pinta, de María Elena Walsh, digamos, para referirse a lo que es el Día de la Memoria, ¿no? A través de la metáfora de lo sucedido durante ese periodo. Y digamos, en pensar, cuando son canciones o demás, también en trabajar en actividades sensibilizadoras que sean capaces de empatizar, digamos, un momento con el hecho histórico propio. Sino también hay canciones que, por ejemplo, no me sale ningún nombre en este momento, pero canciones, por ejemplo, que hacen referencia a los trabajadores rurales, no a los peones, como el cosechero, demás, que son canciones que te transmiten el sentimiento que te transmiten un poquito lo que es estar en sus zapatos. Claro, sí. Hay hiciste acordar a Pedro Canoero, que cuenta que él pasa su vida en la canoa. Es como que llegaba mucho esa canción. Claro, y a veces igual a través de eso uno es capaz, digamos, de empatizar, ¿no? O sea que hay que llevar el equipo al aula y poner la canción e iniciar la clase con la motivación, digamos. Más o menos, si uno quiere, digamos, iniciar tal vez en lo que es, no sé, cuando uno trabaja circuito productivo y quiere, digamos, llevarlo a la dimensión de los trabajadores, puede iniciar, digamos, a través de una canción. Pero obviamente esto es selección, trabajo, pensar, digamos, en las intervenciones docentes, en la estrategia, en los propósitos, y a partir de ahí sí demanda mucho tiempo pensarlo, digamos, para que realmente se cumplan los propósitos del docente. Exactamente, y eso no es, a veces no es tan fácil si lo han vivenciado desde las aulas, cuando han circulado, no sé en cuántas, las observaciones y las prácticas lo hacen en varias, en una sola, cómo es cómo es la forma, la dinámica. En cuanto a las escuelas, sí. No siempre vamos rotando, no volvemos a la misma escuela. Ni si trabajaste el primer ciclo, el que sigue el segundo ciclo, y van así alternando. Y las escuelas no se repiten. Bien, entonces tienen como un panorama más más amplio de lo que se está haciendo, o sea, la práctica real del aula. Sí. Y que realmente, como nuevos docentes, van a ver lo positivo, por supuesto siempre hay cosas positivas, y ven qué cosas van a poder cambiar el día de mañana cuando estén frente a un grado. Sí, ¿no? Hay docentes igual que tienen el enfoque, a pesar de haberse recibido hace muchos años, también se capacitan, se actualizan, digamos, de alguna manera, y llevan, digamos, este enfoque también y trabajan las ciencias, digamos, dentro de este marco que planteamos nosotros. Y ahí se encontraban ustedes con una satisfacción de ver que realmente hay gente que también lo hace, digamos, ¿no? Que hay distintos paradigmas en las aulas. Hoy se da, no hay uno solo, en realidad cada uno en su profesión, docente del aula, marca tiene una línea que hace como práctica, digamos, didáctica en el aula, y a veces coincide con la institución, o el primer ciclo sí, o el segundo ciclo puede estar coordinado. Uno intenta que realmente esté más unificado, pero no siempre se consigue por los distintos cambios, porque a veces hay cambios de maestro suplente y no, cada uno hace la forma que la práctica se ha formado, ¿no? En el instituto que se formó.
pero bueno, lo han visualizado ustedes yendo a distintas escuelas. Sí. Y lo dieron también a conocer en el stand donde estuvieron, cuando los docentes se acercaban y le preguntaban por qué eligieron la temática o por qué. ¿Cuáles fueron las preguntas más difíciles que le hicieron? ¿Alguna fue o no? No. Lo que llamaba la atención más era el título. ¿A qué apuntábamos con el título? Claro. Eso de las efemérides son efímeras. Eso es lo que... Igual una pregunta que surgió fue ¿por qué las mujeres Selknam en las fotografías tenían el flequillito tan recto? ¿Cómo hacían si no había tijeras, no? Y bueno, quedamos en averiguarlo. Ahora para la provincial ya lo sé, porque me encontré a Margarita en la escuela y le pregunté y me dijo que las mujeres se cortaban el pelo con los mejillones, que lo hacían así, se iban cortando hasta dejárselo recto. Así que eso. Ya tenés la respuesta. Y sí, y a eso y a todas las otras inquietudes que le dieron en la devolución, porque a cada stand se le hizo una devolución después por escrito, o llegó a la escuela. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, la verdad que estamos muy conformes, porque la devolución no demanda grandes cambios en el proyecto o grandes correcciones, sino que son, digamos, como cosillas básicas que se pueden ajustar fácilmente. Así que estamos bastante conformes con eso. Bien, entonces, o sea, fue García Carral, no me acuerdo el nombre de Fernando, sí, hace años que está con la temática de la ciencia, la Feria de Ciencias. Lo estuvo antes, dejó un tiempo y después volvió, ahora ha vuelto de nuevo a tomar las riendas de la Feria de Ciencias. Él siempre fue un impulsor, ¿no?, de que realmente las ciencias deben estar trabajadas con el método científico, o sea, de investigación en realidad, y de crear niños creativos y pensantes en las aulas. Que eso es muy lindo, suena, pero en la práctica a veces es más difícil hacerlo. Sí. ¿No? Sí, pero no imposible. Pero no imposible. Eso es muy bueno escuchar de una futura docente que falta solamente un mes y algo. Realmente siempre. ¿Y a vos cuánto te falta, Marcelo? También un mes, más o menos. Pero qué bueno que realmente. Sí, suena muy lindo. ¿Cuántos se reciben en esta promoción? Y en el grupo somos 6. Hay compañeras que tienen que hacer medio año más. Y seríamos 4, por lo menos en el ICES, 4 los que nos podríamos recibir ahora dentro de poquito. Dentro de poquito serían el título que se le va a otorgar. ¿Cuál es el que ahora que sale con esta forma, aumento de años? Porque antes no eran tanta cantidad de años. Profesor de educación primaria. Sigue siendo el mismo, no se cambió eso. No. Se aumentó los años, se cambiaron las materias, o sea, los módulos, pero sigue siendo profesor de educación primaria. O sea, eso van a ser ustedes dentro de poco. Y realmente, bueno, van a ser los colegas que realmente van a ir a tomar cargo en las aulas de las distintas escuelas que hay en la ciudad de Río Grande, y con la falta que hace realmente de profesores, de maestros, profesores. No sé si algún día tendríamos que unificar la palabra. Esa es otra propuesta para más adelante. Son ideas que surgen, ¿no? A veces. O como ser el día del docente. En realidad todos somos docentes, no debe ser el día del maestro solo, porque el feriado todo critican, ¿viste? Porque se da solamente un solo día, y no el día del profesor, que es el día del 17 de septiembre, ¿no? Que se haga en otros países es un solo día. No es como el nuestro, pero es todo para analizarse y estudiarse con las nuevas camadas de docentes que salen de formación de distintos institutos de formación, porque tenemos varios institutos, gracias a Dios, en nuestra ciudad, nuestra provincia ya tenemos varios, y todos están saliendo, bueno, nuevos profesionales con nuevas ideas que van a llegar a los chicos, a los estudiantes, ¿no?
de los distintos niveles en realidad, porque también se está formando el nivel medio también en los distintos profesorados. Así que bueno, yo le deseo mucha suerte con el proyecto. Si lo que tiene que ajustar ya está casi terminado, ¿le falta mucho o no? No, ya está listo casi. Total. ya está ahí para... Los alumnos del liceo somos muy eficientes. Y ustedes entran con Ushuaia y Tolwyn también. No, Tolwyn no tiene formación, no entra con esa categoría, ¿no? El superior no. Superior no. O sea, competirían con Ushuaia. Sí. Si se presentó, no tengo la información de Ushuaia. Nos comentaron que no, así que en realidad solamente competiríamos con el IPES de acá. Ah, bien. O sea, tienen un solo, o sea, entre los dos proyectos, ¿cuál se evaluará? ¿Cuál es el que va a representar a la provincia? ¿Lo pueden pasar ambos? ¿Pueden pasar ambos también? Ah, sí. No, claro, sí, pueden ir varios también. Sí, tenés razón, no hay uno solo. Y ojalá sea así, porque es enriquecedor. Sí. Siempre que el trabajo sea bueno. Sí, el provincial se realiza, vamos a informar a la audiencia y ya vamos terminando la entrevista. ¿Dónde sería el nacional, la Feria Ciencia Nacional? ¿En Córdoba me parece que me dijo? Creo que sí, dijeron en Córdoba. Sí, cuentan las malas lenguas. O sea, es un viaje a Córdoba. Sí. Nada más ni nada menos, en la capital. En Carlos Paz. Ah, en Carlos Paz. Ah, Villa Carlos Paz. Sí. Ahí estuve en vacaciones. Qué lindo. Sí, bueno, en realidad tiene de todo un poco. Igual después le vamos a estar comentando si vamos a ver al cucú o no. Bueno, porque tiene una parte, esa es la parte antigua de la ciudad y tenés la parte nueva que se ha desplazado un montón. Ha crecido, Carlos Paz ha crecido muchísimo. Bueno, como todas las ciudades en realidad, como nuestra propia ciudad, ¿no? Porque realmente cruzando el puente también todo lo que hemos crecido es impresionante. Bueno, hemos hablado de todo, además del proyecto, como verán. Fue enriquecedor realmente tener a ustedes en el estudio y que realmente puedan explayarse sobre el tema, el proyecto que eligieron y sobre todo hacia la carrera docente, que eso está hoy muy cuestionado, en realidad cuestionado en definitiva a veces porque se desconoce. Sí, la cuestionan, pero igual mandan a sus nenes con los docentes, así que... Exacto. Los maestros son maestros y realmente hay que destacar y valorar la tarea docente. O sea, es como decíamos, si tomamos la palabra de lo que leíste de la descendiente maya, que realmente fue protagonista es lo que uno toma, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar con varios docentes como para ver qué es lo que se trabaja realmente como docente para poder después criticar, digamos, o decir ciertas cosas. Sí. Total. Bueno, le agradezco mucho por haber estado en el programa. Podemos agradecer rapidito nomás a nuestras profesoras Patricia Urrutia y a Claudia Simón por acompañarnos, y a nuestras compañeras también de la residencia que aportaron al proyecto, y bueno, y a todos los profesores y compañeros del instituto que nos alientan, y su buena onda también es nafta. Y a usted por este espacio. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, nos vamos entonces ya cerrando el programa y nos encontraremos el próximo martes.